Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Felipe y bienvenidos a mi canal personal donde obviamente voy a hablar de opiniones personales que pueden gustarte o no, pero yo quiero compartirlas y quiero sustentarlas para que comience el debate. Así que comencemos con el debate. Esta semana pasó un hecho muy trágico en Lima. Un estudiante, un muchacho de unos 16 años, llevó un arma, el arma de su papá, al colegio. Supongo que para presumir con sus amigos. Los jóvenes de esa edad son muy idiotas. Yo era muy idiota. No medimos las consecuencias cuando somos muchachos, ¿no? Y terminó en una terrible tragedia. El muchacho disparó, mató a un compañero suyo, hirió a otro. Dos familias han perdido a sus hijos porque no solamente el muchacho que falleció, sino este otro muchacho que ha sido recluido y no sabemos qué pasará con él, qué sanción le pondrá la justicia. Es muy feo, de verdad es muy feo. Ahora, eso ha originado un debate que era de esperarse, o más que originado, ha reabierto el clásico debate de si la educación debe venir de casa o debe formarse en las escuelas. Cuando hablo de educación me refiero a cosas como valores, principios, ética, ese tipo de cosas. No matemáticas, eh, lenguaje, historia, no, sino cuestiones ya más humanas, ¿no? Porque hay algunos que dicen, el colegio debería revisar las mochilas. Y otros dicen, pero ¿cómo va a revisar las mochilas? Ni que fuera una cárcel donde le estén revisando a todos o que fuera un aeropuerto donde cada estudiante pase, ¿no? Eh, pues sí, tienen razón, ¿no? No podemos estarle revisando las mochilas a todos. Yo me acuerdo cuando era estudiante y a veces había la famosa requisa, entraban los auxiliares y todos teníamos que ir la mochila y encontraban de todo, desde revistas pornográficas hasta armas y armas caseras. O sea, era terrible. También que el colegio donde yo estaba era un colegio casi delincuencial. El colegio donde ha ocurrido esto es un colegio privado donde no se esperaría este tipo de actitudes, pero bueno, está en una zona donde también no es muy segura esta zona en Lima. Otros dicen que la culpa es de los padres. Los padres debieron educar al niño, los padres debieron, pues tiene 16 años, mirás, no es un niño, pero seamos honestos, es un niño aún, o sea, 16 años, no ha conocido el mundo, no ha vivido aún, ¿no? Será grande, tal vez, alto, no sé, pero son 16 años. ¿Qué mundo conoce aún? Entonces, bueno, que los papás debieran educar al niño, que la educación viene de la casa. Obviamente hay responsabilidad por muchas partes, pero no quiero buscar responsables en este hecho en particular porque sería muy irresponsable. Yo no tengo ninguna autoridad ni moral ni nada para ponerme a juzgar en este caso. Es una tragedia. Es más, ponerme a sacar teorías a partir de esa tragedia, no sé, creo que es de mal gusto y no lo quiero hacer. Pero sí quiero centrarme en esa pregunta clásica, ¿no? ¿La educación debe venir de casa? Yo he escuchado muchos profesores que dicen, hey, la educación debe venir de casa. O sea, el muchacho debe venir a mi clase ya educadito, responsable, obediente, ¿no? Esas cosas deben venir de la casa. Yo aquí vengo a enseñar matemáticas, vengo a enseñar historia, vengo a enseñar geografía, vengo a enseñar química. Yo no vengo a enseñarte, hijito, a decir buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Yo no vengo a enseñarte eso. Eso te lo debieron enseñar en casa. Yo pregunto, ¿está bien esa actitud del profesor? ¿Está bien que el profesor se ponga en esa actitud? Es más, yo he visto cosas peores que no el profesor, sino la escuela. Es decir, el director ya lo toma como política que de casa deben venir educaditos, ¿no? Que ellos solamente se encargan de llenarles el cerebro con fórmulas matemáticas, fórmulas químicas, fechas históricas, nada más. Cuestiones como ser un buen ser humano les importan un cacahuate porque eso debería venir de casa. ¿Tú estás de acuerdo? La educación debería venir de casa y el profesor solamente llenar de datos el cerebro. Yo creo que si el profesor solamente llena de datos el cerebro, podríamos sacar al profesor, poner una computadora con Google y ya está, ¿no? O sea, yo quiero datos, pues entro y busco los datos, ¿no? ¿Qué papel cumple el profesor si es que lo único que quiero son datos? Ahora bien, hay un detalle más importante. Yo he sido profesor por muchos años, no fui un gran profesor, honestamente, cometí muchísimos errores, de los cuales hasta me avergüenzo, pero con el tiempo fui aprendiendo cómo funciona esto y fui aprendiendo qué tiene de mal la educación. Y una cosa que tiene de mal es justamente esto de sacar cuerpo.
Muchos directores, muchos profesores sacan cuerpo. No, el niño tiene que venir educado de casa. Entonces, como que yo saco cuerpo. A mí no me importan sus problemas. A mí no me importa si él está mal, si en casa no ha comido, si en casa el papá lo agarró a palazos, así pasa. Si lo agarró a palazos o si papá llegó borracho y empezó a golpear a la mamá y el niño está traumado porque pues eso lo complicó, ¿no? Entonces, eso a mí no me importa. Algunos intentan hacerlo políticamente correcto y ponen una psicóloga en el colegio, que seamos honestos, la gran mayoría de las veces es simplemente un saludo a la bandera. Es como decir, ahí está la psicóloga, habla con ella y pues honestamente muchas veces no sirve absolutamente para nada. Yo me acuerdo de un colegio donde viene psicóloga que tenía un cuartito y no servía para nada, honestamente, porque no le importaba. O sea, era su trabajo estar ahí, escuchar cualquier cosa y ya. A mí me espanta. A mí personalmente me espanta, me entristece y me enoja cuando, cuando un profesor o un colegio sale con esto, ¿no? De que la educación debe venir de casa. Pues, ¿qué pasa si los niños tienen padres ignorantes? No, no por ofender, sino de verdad ignorantes, que no han tenido una cultura, ¿no? De comportarse en sociedad, por ejemplo. Y ellos dicen, voy a mandar a mi hijo a la escuela para que él sea mejor que yo. Para eso lo mando a la escuela. Quiero que él sea mejor que yo, que se relacione con gente importante, que crezca, ¿no? Yo no, nunca me he relacionado con personas importantes. Tal vez yo solamente me relaciono con gente de mi entorno y no tengo ni buenos modales, pero quiero que mi hijo sí los tenga. Pero el colegio dice que el niño debería venir educado de casa. Cuando hablamos de educación, podemos hablar también de formación, ¿no? Una cosa es la educación y otra cosa es la formación. La educación es integral, integral para todo el ser humano, mientras que la formación es completamente práctica. Por ejemplo, formación podríamos decir a enseñar a patear una pelota para jugar fútbol, enseñar a soldar unos metales, enseñar carpintería, por ejemplo, directamente a la práctica. Eso es formación, ¿ok? Mientras que la educación es integral para todo el ser humano, no solamente para su cerebro. Decía Ken Robinson que las escuelas creen que el cuerpo es un mecanismo de transporte para el cerebro, o sea, la educación se ha centrado solamente en nutrir el cerebro y nada más en el ser humano, y eso es terrible. Entonces, por último, yo soy un formador, no me importa el bienestar del estudiante. No me importa. Yo he venido a enseñarte matemática, he venido a enseñarte informática, a programar, a diseñar, fechas históricas, he venido a enseñarte cómo leer un poema. No me importa tu bienestar. Pues bueno, ok. Pero eres un formador, no eres un profesor, no eres un educador. Eres un formador y bueno, tal vez en ciertos lugares no deberías dictar clase porque la educación pretende ser integral o es así como debería serlo. Para mí es una pena. Yo en mi época de profesor veía estudiantes con unas historias horribles, de verdad. Estudiantes que eran los estudiantes problema, pero cuando tú te sentabas a escuchar su historia decías, oh, o sea, yo sé, el colegio no puede solucionar todos los problemas del mundo, pero si el estudiante no tiene con quién conversar, no tiene nadie que lo escuche, si el estudiante es señalado con el dedo siempre porque él es el malo, él es el malcriado, etcétera, eh, realmente en vez de ayudarlo a mejorar, estamos hundiéndolo más en su problema. Si no nos preocupamos de formar personas de bien en la educación, pues vamos a seguir en lo mismo, teniendo presidentes con títulos universitarios, pero que son corruptos y son ladrones, teniendo congresistas que son abogados, son ingenieros, tienen maestrías, doctorados, pero son tremendos ladrones, tremendos delincuentes, ¿sí o no? Es porque solamente nutrieron su cerebro. No se encargó la educación de nutrir sus valores y de crear ciudadanos de bien. No me acuerdo qué profesor decía esto, pero es una cita que siempre recuerdo yo. Decía, si yo viera en 20 años a un estudiante, parafraseando, a un estudiante mío, no me importa si recuerda lo que le enseñé.
No me importa si recuerda el sujeto, el predicado, las ecuaciones. Me importa que se haya vuelto un hombre de bien. Eso es lo que yo espero. Con eso me siento satisfecho. Con saber que mis estudiantes se convierten en hombres o mujeres de bien. Entonces yo creo que cuando un colegio dice la educación viene de casa, simplemente está siendo irresponsable, o cuando un profesor dice eso, está siendo irresponsable y está sacando cuerpo de lo que él debería también hacerse cargo. Es completamente irresponsable decir que no es tu problema. Tal vez para profesores universitarios, porque los muchachos ya están en otra edad, ¿no? Podría yo entenderlo en esa situación, pero en colegios, en educación de menores, no. Es completamente inadmisible decir la educación viene de casa y cruzarse de brazos. Tú no tienes idea de cómo es la casa del niño al que estás educando, como para pedirle que la educación venga de casa. Hay niños que viven con la abuelita porque los padres están separados y eso le crea un conflicto enorme al niño. ¿Y cómo el niño demuestra esos conflictos? Pues con lo que nosotros llamamos malcriadez, ¿no? Se rebela, grita, no hace caso. Pues su vida es un infierno. ¿Tú crees que es lindo? O sea, no ver ni a papá ni a mamá, o cuando los ves pelear, discutir. Eso se transmite a él. ¿Y qué le dice el colegio? Que es el último refugio que él tiene. ¿Qué le dice el colegio? La educación viene de casa. Hijito, yo he venido a enseñarte historia, matemática, biología, computación. Yo no he venido, hijito, a enseñarte a decir gracias, a decir buenos días, buenas tardes. Idiota. Yo tengo que decirlo con todas sus letras. Profesor idiota, director idiota. Y conozco varios directores que son así. Me daría ganas de poner sus nombres acá, pero luego me demandan y me meten en un pleito. Pero conozco varios. Dejen de sacar cuerpo y como padres, pues vean cómo es la cultura del colegio donde están sus hijos. Si de verdad el colegio se preocupa por la educación integral de sus niños, o si solamente es un colegio que repite datos como loco. Si los profesores lo único que hacen es repetir datos, pues pongamos una computadora con conexión a internet y saquemos al profesor. Más datos hay en internet. ¿Estás de acuerdo? ¿La educación debe venir de casa o en la educación debe participar también la escuela? Déjanlo en los comentarios. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en otro video de opinión o otro video de lo que sea aquí en este canal personal. Hasta la próxima. Chao, chao.